al aire. Celebremos en familia una feliz Navidad. Cada año Sheraton Santiago Hotel and Convention Center invita a vivir una hermosa cena 5 estrellas en familia con un inigualable entorno y ambiente cálido. Canciones en vivo y sorpresas para deleitar a los visitantes que decidan celebrar Navidad en el Hotel Capitalino. Para más información sobre estas actividades visite www.sheratonsantiago.com o las redes sociales www.facebook.com/SheratonSantiago y @SheratonSCL en Twitter e Instagram. Si su pasión es la naturaleza y el turismo, si le gustan las actividades al aire libre, estudia Ingeniería en Administración de Empresas de Turismo en la Naturaleza en Instituto Profesional Vertical. Conozca más en www.institutovertical.cl o los puede visitar en Avenida Ejército 27 a pasos del Metro Los Héroes. Instituto Profesional Vertical, admisión 2018, profesionales de la naturaleza. Casa Mía es una residencia privada ubicada en el corazón de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Todo en el contexto de un entorno familiar cálido y de respeto a los gustos, hábitos y valores de los adultos mayores y sus familias. Para más información, ingresar a www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida a Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación clave. Y hay bastantes personas comentando que secos. Marcos Kremerman de la Fundación Sol, dice Alejandra Ale de Palpito. Vicente Salinas dice 1.800 personas ganan 500 millones de pesos mensuales en Chile. Ojo que es per cápita. En el mismo Chile donde la mitad de la población gana menos de 350.000 pesos. Si eso no es una aberración, no sé qué lo es. Tienen que invitar más seguido a Kremerman, que entrega la mirada técnica económica en la relación a la realidad social. Lo vamos a hacer. Modernidad es un pacto. Todos firmamos este pacto el día en que nacemos y regula nuestra vida hasta el día en que morimos, dice Roberto Ortega. Bien, estamos en el panel, tenemos a Jorge Ramírez, voy a partir por los ganadores, Jorge Ramírez, Francisco Martorell, Rodrigo Echecopar. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, partimos con la felicitación correspondiente a nuestro compañero querido Jorge Ramírez. ¿Está de cumpleaños? Hicieron un gran trabajo y vamos a tener que esforzarnos el doble para ganarle en 4 años más. Qué bien. Felicitaciones, Jorge. No, esa con el doble no alcanza, pero va a tener que esforzarse. Lo que sea suficiente, lo que sea necesario. No, bien, recibo con mucha humildad su... Cuéntanos un poquitito, Jorge, si es que se puede, cómo se configura o cómo se mueven las cosas ahora para lo que en todas partes del mundo se conoce como la instalación de un nuevo gobierno. Sí. Yo encuentro un poquitito ciertas cosas que salen en los medios hoy día. Yo pensé que ya no iban a salir más, pero por lo menos hay algunos que no salen. Por ejemplo, esto de las promesas para los primeros 100 días todavía no está ahí, espero que no esté. Pero sí está esta cosa de mandar por parte de los partidos la lista de candidatos para las nominaciones, que también me parece una cosa medio arcaico, medio prehistórico, como si es que Sebastián Piñera no supiera quiénes van a ser las personas que va o quiere que estén. Puede ser que haya en niveles de menores del escalafón de la administración pública y del ejecutivo necesidad de conocer a determinadas personas, pero esta suerte de presión que se ejerce indirectamente a través de decirle tenemos esta lista de todos los candidatos para que colaboren con usted, me parece que es más publicitario, para serte franco, que real. Bueno, esto es como en todo ámbito en la vida, digamos. O sea, en términos políticos, la instalación no es muy distinta de los procesos que hemos conocido anteriormente. Es decir, se mandata a un equipo muy de confianza del presidente de la República. Entiendo que Magdalena Díaz, Gonzalo Blumel y un par más de personas están trabajando en eso, de manera tal de generar, digamos, o disminuir el ripio, el ruido, en términos de que hay cuestiones que son esenciales de Estado que tienen que continuar. Me refiero sobre todo a cuestiones que son del orden más bien
económico, de orden público, ¿cierto? Que información, digamos, esencial que maneja un gobierno y que también tiene que traspasar al gobierno sucesivo. Y me parece que en ese término se está trabajando conforme ha sido el estándar, digamos, de nuestra tradición republicana. Yo también quisiera destacar el buen clima que se ha vivido estos días, salvo algún par de declaraciones de algunos dirigentes algo impetuosas del Partido Comunista y de otros conglomerados que en una suerte de arrogancia frente a la derrota se han negado a desconocer el hecho de que acá se pronunció una mayoría muy contundente. Yo acá tengo los datos. Piñera sacó 3.795.000 votos. Piñera ganó en 256 de las 345 comunas. Piñera ganó en 17 de las 20 comunas con menores ingresos de Chile. Y así podría seguir. Digamos, ganó en 13 de 15 regiones. Digamos, la mayoría es bien contundente desde el punto de vista que uno la quiera... Sí, de otra manera no se explica la diferencia de casi 10 puntos. ¿Sí? Exacto. Y por lo tanto, salvo algunas voces algo arrogantes que empezaron a hablar de, en el fondo, los fachos pobres y que aquí se impuso el miedo... Es bien curioso porque estuve el otro día en un panel con el expresidente de tu partido, Sebastián de Polo, y él decía, bueno, la mayor expresión del miedo de la centroderecha era la presencia masiva de apoderados. Entonces yo le dije, pero es curioso tu punto de vista, porque si por ejemplo el Frente Amplio logra movilizar apoderados, eso es sinónimo de mística, épica, pero cuando la derecha moviliza apoderados es sinónimo de miedo. Entonces yo creo que acá hay valores que no tienen por qué ser hegemonizados o capitalizados por un determinado sector. Yo entiendo que también cada uno puede hacer su análisis, pero me parece que suponer de que Chile Vamos ganó por miedo es de una infinita arrogancia. Y es subestimar de algún modo las visiones, las opiniones, los sentimientos de una amplia mayoría social de los chilenos. Y volviendo a tu tema, ahora estamos en el terreno de la especulación, conociendo al presidente electo Sebastián Piñera. Yo te aseguro que todo lo que se comenta respecto de nombres es solo especulación, solo él. Tiene claro quién va a ser su equipo de colaboradores más estrecho. Yo creo, eso sí, que van a primar ciertos principios, y es decir, tiene que ser una combinación entre gente con experiencia. Esto no es trivial, porque en el anterior gobierno, el año 2009, costó mucho hacer el proceso de instalación, porque la centroderecha no conocía al Estado. Siempre había operado en el ámbito del sector privado y por lo tanto la administración del Estado, sus lógicas internas, los incentivos, los modos de hacer dentro de la administración pública no era parte de su ethos, de su carácter distintivo. Pero eso hoy día ya se conoce y por lo tanto se generó un know-how, una suerte de saber hacer respecto de lo público. Me parece que la instalación bajo ese marco va a ser mucho más fluida. Y debiera haber una combinación entre gente que tiene experiencia, pero también gente que quiera aportar, que refresque los elencos. Y también esta cuestión, y aquí vuelvo a mi primer punto, tiene mucho de la naturaleza humana, ¿cierto? Hay muchas cuestiones que son algo patéticas, hay gente que se candidatea por la prensa, hay gente que filtra informaciones que no son verídicas, hay gente que empieza a hacer lobby, hay currículum que empiezan a correr, digamos, por... Pero bueno, eso pasa. ¿El tuyo es uno de esos? No, yo estoy muy tranquilo. Yo puedo decir una cosa sin nombrar, sin poner nombre, pero lo voy a plantear de la siguiente manera. La cantidad de personas que se han ofrecido para ir a última mirada o venir a la combinación clave del sector de la derecha, aumentado que nunca jamás se habían ofrecido antes y que cuando tú los los proponías decían no, mira, o sea, la cantidad que se ofrece. Oye, yo tengo que hablar sobre algo de esto. Yo tengo que hablar sobre un tema de educación muy importante. Y fíjate que acabo de sacar un informe que creo que sería súper interesante. Mira, aumentaron, qué sé yo, exponencialmente en los últimos 3 días. Y mal, porque sabemos que el que se ríe no sale en la foto. No, está bien, pero tú quieres aparecer. Sí, claro, pero ahora yo creo que efectivamente Piñera repitió durante la campaña una frase que es: la mejor experiencia para ser presidente es haber sido presidente.
Y creo que en ese marco lo que tú dices es concreto. Es decir, los primeros meses del 2010 tuvimos un presidente, más allá del terremoto, que le costó mucho instalarse y además que sus figuras políticas estaban, los de peso y los con más experiencia, estaban todos en el Congreso. Ahora ha tenido el tiempo suficiente, un año, quizás un año y medio, para ir elaborando este gabinete. Yo creo que incluso ha mandado mensajes que los que están en el Congreso no van a ser ministros, por lo tanto muchas grandes figuras de la derecha que tenían posibilidades de ser reelectas no fueron, y creo que están ahí, son los que están ahí como primeros en la lista. Y después vamos a ver cuál va a ser la lógica que se va a imprimir, si va a ser un gabinete con características de la eficiencia que busca Piñera, o también va a recoger todas las demandas del sector, si se va a mantener esa lógica de una moneda donde estén representados todos los partidos o prácticamente los partidos más importantes que condujeron al presidente a esta elección, al triunfo, digamos. ¿Y cómo se van a repartir después? ¿Va a haber o no mujeres en el gabinete? Que fue una de las promesas que prometió, que dijo Piñera en su momento también en campaña. Es decir, hay una serie de cuestiones, pero creo que si uno empieza a analizar nombres, vemos que Blumel y Chadwick debieran estar en los gabinetes políticos. Sí, no, por supuesto. Es lo lógico. Notas de Blumel, hasta en el Dinamo me salió... El hombre del minuto. Con lo cual deja a Renovación Nacional un cupo en la moneda que podría ser Interior, pero uno empieza a buscar y chuta, me rebano los sesos pensando quién podría ser un ministro del Interior, pensando que Chadwick va a la Secretaría General de la Presidencia y Blumel a la Secretaría General de Gobierno, ¿no? ¿Quién podría ser un buen... O sea, depende, yo creo que todo es variable, o sea, es todo especulación. Yo no tengo idea cómo se va a repartir. No, y créeme que yo creo que nadie tiene idea. Probablemente muchos de esos nombres incluso aún no saben. Si venimos especulando hace 2 años, dijimos que las elecciones se iban a ganar por estrecho margen y fueron 10 puntos. Antes dijimos que en la primera vuelta iba a pasar una cosa. Podemos seguir especulando. Vamos a seguir especulando, ¿verdad? Sobre todo el nombre. Finalmente, ¿qué es la política? Una especulación constante. La única gracia es que a nosotros nadie nos hace... Oye, pero yo en lugar de especular, yo prefiero que juguemos a analizar. Y yo creo que no es trivial y quizás aquí podemos tener puntos de disenso y sería interesante poner esta conversación sobre la mesa. ¿Por qué ganó Chile Vamos? Yo creo que si uno hace una mirada más mirando el bosque y no los árboles, yo creo que hay variables que explican el triunfo de Chile Vamos. Yo creo que el factor unidad fue clave. O sea, cuando Chile Vamos hace propia la bandera o el hecho de que tenemos que actuar de manera unida, con cierta fraternidad, con código interno de procesar el disenso de manera institucional, ahí se marca, yo creo, un punto de inflexión y de contraste respecto de lo que fue o lo que ha sido el escenario de la centroizquierda en los últimos 2 años o 3 años. Yo creo que eso se cristaliza muy bien en el hecho de las primarias. Yo creo que la primaria fue muy esencial por un doble motivo. Uno, porque, como decía anteriormente, Chile Vamos fue capaz de institucionalizar el disenso y resolverlo de manera democrática. Y en segundo término, porque el músculo de la movilización electoral, que es tan importante en un contexto de voto voluntario, se comenzó a ejercitar en esa elección primaria de este año. Y por lo tanto yo creo que la primaria fue muy importante. Y una tercera derivada de la primaria es que permitió... de algún modo, o posibilitó que Manuel José Sandón haya entrado en el esquema de la campaña final de Sebastián Piñera en el último tramo. Esto es un ejercicio contrafactual, pero yo creo que si Manuel José Sandón no hubiese ido a la elección primaria, su respaldo a Sebastián Piñera en el tramo final de la campaña habría sido bastante más difícil de lo que fue. Segundo término, yo creo que otra clave del buen resultado fue que la centro-derecha se reconoce hoy en día como un conglomerado que es más diverso y es más abierto, donde pueden convivir múltiples sensibilidades, una sensibilidad liberal, otra más conservadora, otra de raigambre más social cristiana, y tuvo muy buenos voceros. Yo siempre hablo me gusta el fútbol, entonces hago la comparación con un equipo de fútbol. Yo creo que Chile Vamos tenía una muy buena defensa con José Antonio Cast, ¿cierto? Que contenía al electorado base de una derecha más conservadora y tenía 2 muy buenos punteros, ¿cierto? Felipe Cast, que en términos futbolísticos cruzaba al área rival y entraba en área chica y que por lo tanto abría un flanco hacia un mundo de centro, más liberal, incluso más progresista en los términos valóricos. Y por otro lado, un otro puntero que era Manuel José Sandón, que permitía de algún modo movilizar o interpelar a ese electorado de derecha popular.
que había quedado huérfano después de la salida de Pablo Longueira, que había sido el otro líder que había logrado conectar con ese tipo de electorado. Entonces me parece que esas dos cuestiones, dentro de otras más, yo creo que el tema de los apoderados fue también muy esencial. La campaña de los apoderados permitió de algún modo movilizar en el margen, porque cada apoderado también contagiaba a otro y por lo tanto por cada apoderado probablemente había 3 votos más, 2 votos más. Eso fue bien notable y quizás podemos a la conversación. abrir. Sí. Bueno, ya dijimos las felicitaciones correspondientes y ahora ya como el análisis más de fondo. Yo lo primero, descarto, rechazo la forma en que se ha hablado como un poco de nuevos, que eran o fachos pobres o idiotas, y una crítica que es más sutil, pero creo que es igual, que es hace falta educación, que necesitamos mejor nivel educacional. Es como un poco la crítica portaliana del siglo XIX, como no, es que la gente no está lista paternalista. Para elegir. Yo no creo en ningún caso eso, y creo que si no hay una reflexión más profunda respecto a lo que pasó, va a ser un espacio de derrota para el campo de las transformaciones por mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando ganó Trump, era Bernie Sanders el que decía, no desprecien al hombre blanco de clase media. Y porque hay deseos, hay elementos que hay que tomar en cuenta, y yo creo que acá en Chile también hay que hacerlo, hay que dar esa reflexión. En segundo lugar, creo que efectivamente hay esto es un concepto que no inventé yo, lo inventó Gonzalo Lacarrera de la Radio Agricultura, porque hablaba del voto prestado. Este no es el voto duro de la derecha. Yo creo que hay un espacio amplio de más de 1 millón de votos que no se siente parte de la tradición de la derecha, no se siente identificado con ese apelativo, que fue convocado por algunos elementos que le hacían sentido, pero que no es parte de esa tradición, y esa es un grupo al que vamos a tener que ir a buscar. O sea, que quede claro, o sea, el Frente Amplio va a tener que ir a buscar votos que en esta pasada votaron por Sebastián Piñera y que nadie... como nosotros en esta fuimos por votos que votaron por Beatriz Sánchez. Vamos a ver eso en las mesas, pero que nadie le dé vergüenza. O sea, nosotros ahí hay un grupo importante de gente que está votando por elementos que le dan certeza, seguridad, y tenemos que ir a buscarlo. En tercer lugar, yo estoy convencido de que el miedo jugó un rol importante en esta campaña. O sea, a diferencia de la campaña del terror de Alejandro Guillé, que era como el antipiñerismo, el antipinochetismo al final, que creo que fue que tocó techo, no logró movilizar a tanta gente, en Chile sí generó épica, mentiras y falsedades que fueron concertadamente instaladas por el sector y que tenían que ver con esto de los votos marcados. O sea, eso al final terminó siendo uno de las jugadas maestras de esta elección, en donde Sebastián Piñera tira un elemento que saben que no tiene asidero en la realidad, y lograron movilizar más de 50.000 apoderados. Y seamos sinceros, y esto yo lo conozco de primera fuente y de uno de los encargados de los apoderados acá en la región metropolitana, eran personas del sector oriente que se fueron por primera vez en su vida a La Granja, por primera vez en su vida a San Joaquín. Es una caricatura. ¿No? Eso ¿Te digo, Rodrigo, por qué es caricatura? Eso es lo que me dice el encargado de apoderados de la candidatura de Sebastián Piñera. Entonces no me digas que es una caricatura. Mira, yo ese día estuve al aire con Fernando, y el testigo, y cuando empezó a circular, esto fue antes de la elección, empezó a circular el famoso voto que hizo como... El voto por Chile. El voto por Chile. El voto de gira. Yo, si es que no condené esa cuestión 3 veces, fue 4 veces al aire. Yo tengo muchos compañeros de trabajo de Libertad y Desarrollo que son investigadores jóvenes y que fueron apoderados, que no viven necesariamente en Las Condes, Vitacura, que viven en el centro, que fueron apoderados y que no se movilizaron por miedo, se movilizaron por compromiso con una campaña, porque habían trabajado en la campaña. Lo que estoy planteando. Entonces, es que terminemos con las caricaturas. Evidentemente que en todos los conglomerados hay gente exaltada que sobredimensiona algunos fenómenos, pero no se trata del diseño. ¿Y cuál era uno de los gritos cuando ganó Piñera? Chile se salvó. O sea, que eso es del proyecto de futuro. Ese es como miedo de lo que podría haber pasado. Y esa es la otra falsedad, el Chilezuela. O sea... Pero a ver, digamos, el tema del miedo en las campañas, cuando son extraordinariamente discrepantes en términos ideológicos, es un estado de la causa. Permítame decir... Pero déjame terminar. Yo te escuché un poquito. Déjame terminar. Yo creo que sí, efectivamente, hubo un componente de miedo enorme en la campaña. Sí, yo creo que sí.
y hubo tanto para el antipiñerismo como para el Chilezuela y todas las cosas que se asociaban básicamente a lo que venía en caso de que ganara Alejandro Guillé. Pero tengo la impresión de que eso puede darte a ti, qué sé yo, un par de puntos de los 10. 3 puntos te podría incluso hasta dar de parte de los 10. Pero no es explicable para toda la diferencia. La diferencia es demasiado grande. Son 855.000 votos más que la suma de Piñera más Kast en primera vuelta. Claro, es demasiado grande. Yo creo que ahí hay otro tipo de lógicas que van desde, por ejemplo, que las obvias y que son, pero basta mirar, que la suma de personas que votaron en primera vuelta por opciones de izquierda, bueno, no votaron todas exactamente igual en la segunda vuelta. Y se dividió ese voto o se fragmentó, o gente dejó de ir a votar en ese sentido, porque francamente no le parecía quizás el candidato Alejandro Guillé, o votaron incluso por Sebastián Piñera. Y por lo tanto, achacarle todo al miedo es una manera indirecta de intentar encubrir o no mirar efectivamente lo que pasó en el propio sector de la izquierda. Eso incluye el Frente Amplio, incluye la Democracia Cristiana, incluye todos los demás partidos. Ahí yo creo que hubo una proporción de gente que no fue a votar y una proporción de gente que decidió, por las razones que tengan, el mío puede ser una de ellas, votar por Sebastián Piñera. De los 400.000 votos de Beatriz Sánchez que no son parte del Frente Amplio, yo creo que perfectamente un tercio se puede haber ido Piñera. Pero yo creo que hay un elemento, o sea, yo creo que ese es más fácil de despejar. O sea, si uno ve la votación de Alejandro Guillé, es su votación más del 80% de la votación de todos los otros candidatos. Hasta Carolina Goich te estoy incluyendo, que yo creo que quizás puede haber sido un poquito menos en ese caso. ¿Qué indicadores creo que hacen que uno piense, mira, se movilizó un sector nuevo a votar por la derecha? Bueno, veamos cómo creció la votación en el sector oriente, que está marcadamente de derecha, digamos. Y creció en 10 puntos en algunos... Ya, pero crece menos que en Maipú, Sí. que en la Florida, que en Macul. Y ese no es por Crece un tema menos. de miedo. Total. Porcentualmente crece menos. Ahí yo creo que hay un votante nuevo que está yendo... Sí, pero yo creo que sí me da la sí, sensación efectivamente de que... yo creo que todavía nos falta analizar el voto a voto, el mes a mesa y la composición que tiene. Efectivamente, el 80% del Frente Amplio y las otras candidaturas se movilizaron para votar por Guillé. Yo creo que también hay un votante que se movilizó nuevo para votar por Guillé, que es poco, pero hizo que no se notara tanto esa diferencia. No creo que sea el 100%, porque si uno analiza la votación, es el 100% de los candidatos de la centroizquierda los que votaron por Guillén en segunda vuelta. Creo que hay votantes nuevos también y hay otros que se restaron. Hay recambio. Hay recambio de votos. No, y hay votantes que necesitan Fernando, ser explicados con otra variable. Por eso, pero vamos por partes. Es decir, veamos quién hizo mejor las cosas. Si el tema es la primera semana después de la primera vuelta. ¿Qué pasó? Tuvimos a un comando que supo leer muy bien el electorado. Y ahí es donde hay que apuntar las felicitaciones. Digamos, leyó bien, supo cuáles eran esos dos punteros que habló Jorge Ramírez que había que meter a la cancha en ese momento, y los metió bien, le dieron los pases perfectos y Piñera logró los goles. El otro comando no leyó bien a este electorado, fue dubitativo, no fue claro ni para el electorado demócrata cristiano, ni para el electorado del Frente Amplio. Decía una cosa, cambiaba de eje, y en ese marco, obviamente que lo del miedo opera, en ese porcentaje que tú dices, quizás un poco más, un poco menos. Es lo de menos porque es parte de la campaña, probablemente no es miedo a que venga, pero una especie como de líder coreano del norte a hacer cosas, sino que es miedo, por ejemplo, a despelote en gobernabilidad. Te pongo un ejemplo, porque se veía un montón de despelote. Por eso. Pero dicho de otra manera, hay ciertas cosas que son muy difíciles de entender si es que tú quieres ganar una elección. Si tú quieres ganar una elección, la primera cosa que uno normalmente tiene que asegurar es ganar a la región que tú representas. Me imagino, cuando yo vi que había perdido Antofagasta, y yo dije, chita, aquí hay un pequeño problema básico. Que gane Sebastián Piñera por paliza en Vitacura y Las Condes no es novedad. No es novedad. Y pueden duplicar, si tú querés, la cuestión. Pero que
eventualmente tenga ese tipo de situaciones en Coquimbo. En Coquimbo, yo no creo que nunca la derecha había ganado en Coquimbo. ¿O no? No, estoy equivocado. Yo no me recuerdo nunca de que a nivel presidencial haya ganado en Coquimbo, por ejemplo. No, la ventaja en el norte es impresionante. Y ahí hay un tema que yo creo que el crecimiento... Mira, una de las lecturas que nosotros hacemos como que fue un acierto fue cómo articular políticamente y a nivel discursivo el tema del crecimiento. Yo creo que hubo un cambio entre la primera vuelta y la segunda vuelta. En la segunda vuelta, el equipo de campaña fue capaz de vincular el crecimiento a las experiencias vitales de los chilenos. Es decir, a su realidad cotidiana, al día a día. La franja fue muy notable en ese sentido. O sea, decía, crecimiento económico es que yo pueda expandir mi taller. Y mostraban un cabro joven, un mecánico que decía, bueno, si el país le va bien, a mí me va bien, y por lo tanto mi taller lo puedo expandir, puedo tener más pega, y eso significa mejor calidad de vida para mi hijo, etcétera, ¿cierto? Crecimiento económico son cuestiones tan esenciales como que una señora pueda concretar su anhelo de hacer construir una pieza adicional, por ejemplo, en su casa, expandir un poco su casa. Cuestiones así, vincular el crecimiento a las experiencias vitales fue esencial. El crecimiento estaba muy vinculado a la desigualdad. Claro, porque el crecimiento estaba vinculado a la desigualdad y se entendía como una suerte de entelequia que solo servía a los ministros de Hacienda cuando van a los foros de la OSDE, al Banco Mundial, y la gente no era capaz de asimilarlo. Y yo creo que en ese sentido se articuló un discurso, un relato que fue muy notable. Y yo ahí comparto con Rodrigo. Sería de una infinita arrogancia suponer que todos los votos de Sebastián Piñera son un voto ideológico, son un voto que comulga con lo que ha sido el proyecto histórico de la derecha en Chile. Yo creo que hay un voto de frontera, que esté ahí, que es un voto más bien pragmático y que se moviliza. Que no es ideológico, claro. Y que así como te llega, se te va. Por cierto, el desafío para Chile Vamos es tratar de que esa conexión que se logró en esta elección sea más bien de carácter permanente. No, y además que se haga carne en el gobierno, porque acá el gran desafío de la izquierda es justamente de la centroizquierda, es tomar todos los elementos que ha desdeñado. Por ejemplo, cuando hablan de crecimiento, lo miran menos. Cuando habla de seguridad, miran menos. Cuando habla de preocuparse de los temas económicos y los problemas reales, la gente también se mira de menos. Entonces, ese tipo de cuestiones los tomó muy bien la candidatura de Piñera, y la izquierda tiene el desafío, la centroizquierda, de tomarlo y asumirlo. Ahí hay un mensaje de ese porcentaje de votos muy importante. Lo otro muy importante, yo creo, fue, muy breve, Fernando, el tema de la inteligencia territorial, que fue clave. Yo les comenté acá que nosotros habíamos identificado 15 comunas claves, que era donde la Bea Sánchez estaba por sobre su promedio nacional, Piñera estaba por debajo y había votado poca gente. Ahí yo creo que el rol de Rodrigo Cubillas fue bien notable en términos de lograr mapear, digamos, las zonas donde hacer campaña era muy eficiente y desplegarse en términos de los puerta a puerta, las ferias, etcétera. Y me parece que eso también marcó un punto de distinción respecto de lo que hizo o no hizo el comando de Alejandro Guilla. Vamos a volver en un ratito con el panel. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Todo lo que hay que saber para empezar bien informado la jornada. El Frente Amplio se abre a conversar con la nueva mayoría de cara a la participación parlamentaria. Chile Vamos, por su parte, busca acuerdos con la democracia cristiana. En el mundo, multitudinarias movilizaciones en Perú en lo que sería la antesala de la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y se dijo aquí, el cierre de Punta Peuco ha sido el eje de reivindicación de distintas agrupaciones en nuestro país. Sin embargo, nos preocupa mucho más que exista una iniciativa que busque liberar a violadores de derechos humanos por su avanzada edad. Lo dijo Magdalena Garcés, abogada de Londres 38. Diario Clave. Revisión de noticias, datos, servicio y todo lo que necesitas saber para comenzar la jornada bien informado. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Solo por la 92.9. Somos información. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas.
Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Feliz año nuevo en Sheraton Santiago, noche de bohemia porteña, de milonga y tango. Será la puesta en escena que Hotel Sheraton tiene preparado para recibir a los visitantes. Entre los atractivos habrá sorpresas con shows en vivo, fiesta bailable, DJ, bar abierto, cena cotillón, los ya tradicionales fuegos artificiales y mucho más. Para más información sobre estas actividades, visite www.sheratonsantiago.com o las redes sociales www.facebook.com/Sheraton Santiago y @SheratonSCL en Twitter e Instagram. Casa Mía es una residencia privada ubicada en un sector estratégico de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta con un servicio integral orientado a la acogida, cuidado, asistencia y todo el apoyo que ellos necesitan. Para más información ingrese a www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. ¿Sabía que Chile por tercer año consecutivo se coronó como mejor destino de turismo aventura de Sudamérica? Por eso se necesita formar especialistas y profesionales de la naturaleza. Estudia ingeniería en administración de empresas de turismo en la naturaleza. Todo lo que necesitas saber en www.institutovertical.cl. Lo reciben en Avenida Ejército 27 a pasos del Metro Los Héroes. Instituto Profesional Vertical, Profesionales de la Naturaleza, admisión 2018. Combinación Clave. Ya. ¿Puedo hacer una que yo quiero también, dado que Rodrigo me ha felicitado por el triunfo de Chile Vamos? Yo quiero felicitar a Rodrigo porque fue nombrado ¡miércoles! dentro de los 100 jóvenes líderes. Muchas gracias. Así que... Se lo compró el Mercurio. Sí. Yo no sé si felicitarlo o hacer un minuto de silencio, pero bueno, ahí es que... ¿Tú qué opinas, Rodrigo? Que está bien, que son espacios y se eso fue como futbolista. Eso fue como declaración de futbolista. Fue como, bueno, si bien es cierto, no la menos gente lo cierto. pide. Yo solamente quiero colaborar con el país. Está bien, felicitaciones. Muchas gracias, muchachos. Oye, yo quiero plantear otro tema interesante. ¿Puedo cerrar el...? Bueno... Sí, es que es vinculado al Frente Amplio. Pero yo creo que el Frente Amplio tiene un desafío. Y que es un desafío algo similar al que tuvo el Partido Comunista. Y es decir, el Frente Amplio hoy día se va a institucionalizar en parte, ¿cierto? Porque va a entrar con fuerza al Congreso. Tienen 20 diputados y un senador. Y por lo tanto yo creo que ellos se arriesgan a la experiencia que yo creo que no fue exitosa del Partido Comunista de enfrentar una tensión que se genera entre la institucionalización, es decir, cómo yo entro al Congreso, y no perder fuerza o arraigo en los movimientos sociales, en la calle, como vulgarmente se le denomina. Yo creo que la experiencia del PC en ese sentido no fue positiva. Yo no sé qué opinará Rodrigo o Pancho o Fernando. Yo creo que ellos no supieron administrar esa tensión y perdieron mucha penetración en el ámbito de los movimientos sociales, y precisamente ahí el Frente Amplio se logró inocular esos espacios, logró penetrar. Entonces yo quiero saber más o menos cómo Rodrigo vislumbra ese desafío. O sea, yo creo que el Frente Amplio tiene enormes desafíos en esta etapa. Se han hecho más difíciles después del domingo y no por eso vamos a tener menos entusiasmo o convicción en enfrentarlo. Vamos a tener que combinar nuestra propuesta, que es de esperanza, que es de futuro, también con elementos de certeza y de seguridad que nosotros teníamos en nuestro programa, pero a los que no le sacamos lustre. Yo quiero poner un ejemplo sobre la mesa. Yo una vez estaba en el primer café y estaba Gonzalo Duarte de la Democracia Cristiana con Gonzalo Blumel.
Y Duarte le dice, pero si esto es claro, ustedes son la candidatura del crecimiento y nosotros somos la candidatura de la protección, de la red de protección social. Y decía, pero no, ¿cómo? O sea, yo no creo que ninguno de los dos sea ninguna de esas dos cosas, pero ¿cómo entregas esa bandera de esa manera? Y yo creo que el Frente Amplio en cierta medida también se la entregó a la derecha y nosotros tenemos que saber construir y fortalecerla. Un ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, cuando decían, no, pero es que ¿cómo va a gobernar Podemos? Va a dejar el desorden total. Y Manuela Carmena termina con el déficit al poco tiempo de haber llegado y demuestra esa gobernabilidad. Ahora, Jorge entraba un poco en, bueno, ¿qué rol le toca al Frente Amplio hoy día? ¿Cómo va a jugar o construir esa proyección? Nosotros tenemos que ser una oposición que no puede estar a la defensiva. No podemos estar en la trinchera del no constante teniendo un gobierno ideológicamente muy distinto al nuestro. Vamos a tener que encontrar mecanismos para ser ofensivos, para ser activos, para ser entusiastas. Y en ese sentido, muy por el contrario, yo creo que tenemos que mantener un vínculo enorme con el movimiento social, con la sociedad civil. Nosotros no tenemos los números en el Congreso todavía para poder llevar adelante el proyecto de ley. Vamos a tener que dialogar para poder empujarlos, pero sabiendo que nuestra fortaleza no está en los 20 votos en la Cámara de Diputados o el voto que tenemos en el Senado, sino en nuestra posibilidad, en el potencial que tenemos de construir esos lazos con el movimiento estudiantil, con movimientos vinculados a conflictos medioambientales, pero también con sociedad civil, con los que han estado empujando la reforma anticorrupción de la Comisión Engel. Vamos a tener que hacer esos vínculos y empujar junto a ellos por una agenda transformadora en el Congreso. Y quizás no vamos a encontrar los números, pero vamos a fortalecer ese sector. Entonces, ahí para responderle a Jorge, yo creo que eso es una apuesta que vamos a tomar. Pero hagamos un ejercicio ya un poco más provocativo. Yo encuentro que han salido frases muy buenas en las últimas 24 horas. La de Mariana Elwin, hoy me siento mucho más identificada con la postura de Chile Vamos que con la de la nueva mayoría. Yo he visto formas más dignas de levantar un letrerito, decir, oye, estoy disponible. No, pues se lo dijo abiertamente. Dijo yo, si me llaman. Sí, pero siempre y cuando el partido acepte, el partido que pertenezco, dijo, que es por ahora es la Democracia Cristiana. En un programa de televisión le dijo en la cara a Piñera que no. Así que, sí, no, pero pero igual. Ahora, nadie le dice que no a un presidente. Antes de la victoria, digamos. Yo lo he dicho muchas veces. A mí me parece que la tradición de la democracia cristiana está en el progresismo. O sea, ¿cuál es la lección de Tomic final de ese periodo? Es la unidad política y social del pueblo. Es construir, y lo dice abiertamente, construir con el Partido Comunista, construir con el Partido Socialista. Porque aquí la única forma de llevar adelante transformaciones profundas es en unidad. Ahora, es una vertiente de la democracia cristiana, no es toda. Pero eso ahora, respecto al tema de la DC, yo creo que la DC también está enfrentada a una encrucijada, y es que yo creo que ellos son un actor. Tienen 14, 13, si no me equivoco, diputados. Yo creo que esos votos van a ser más incidentes si es que ellos optan por colaborar con un gobierno de Sebastián Piñera, en lugar de subordinarse a un bloque de izquierda que va a ser mucho más de izquierda, porque el Frente Amplio lo que va a hacer es tironear a la izquierda, a lo que queda de nueva mayoría. Y por lo tanto, cuando esas brechas se van separando, me parece que la democracia cristiana, si es que sigue sumándose a esa mayoría de izquierda más maximalista, lo que va a hacer es hipotecar lo poco que le queda de activo, digamos, y va a desaparecer. Porque en el fondo, el relato social cristiano hoy día sociológicamente tiene muy poca penetración y tiene muy poca explicación en el Chile de hoy. Sí, digamos, tanto en la derecha como en la izquierda, la gente es cada vez más progresista en lo valórico. Y por lo tanto, me parece que ellos tienen que marcar diferenciación de manera tal de que la identidad no sea subordinada a un proyecto que lo hegemoniza, que digamos Ahora yo creo que está en una encrucijada y cualquier camino que tome puede llevarlo al despeñadero. Es decir, la DC no... Pero hay que elegir. No, el crecimiento de la DC no se ve por dónde. Hay que elegir, efectivamente. Este tema me parece interesante. Ahora, espérate, pero yo creo que también va a depender, y aquí volviendo al análisis, ¿no? Es decir, de qué gobierno vamos a tener, con qué característica y cuál va a ser el sello. Si el de la primera parte de la campaña, un gobierno
más de derecha, con determinadas características, despreocupado un tanto de lo social, ese gobierno que no entendía y no aterrizaba el crecimiento, o vamos a tener a partir de marzo una derecha que quiere gobernar por los próximos 8 años, más preocupada de lo social, que ese es el camino. Desactivando en el fondo el gran temor, que es que el Frente Amplio gane en 4 años. Y eso, yo creo que el discurso de Piñera, se hace con el discurso de Piñera apunta en esa dirección. Pero tiene que asumir en el 11 de marzo ese gobierno. Y ese gobierno efectivamente puede desactivar algunas cosas si le pone un acento más social. Y ahí, en ese camino, obviamente que la democracia cristiana esté dentro o fuera del gobierno, acompañe o no, se pierde completamente, porque ¿cuáles son las banderas que levanta frente a un gobierno de centro-derecha más social? Es muy difícil. La parte cristiana, complicado. Es que yo encuentro que es bien interpeladora esa pregunta, y yo creo que es una decisión bien difícil que va a tener que tomar la democracia cristiana. Yo creo que sí hay espacio para ese discurso hoy día en Chile, anclado en otros elementos, pero hoy día es un partido que es incapaz de hacerlo carne. Y ahí yo creo que corren el riesgo de ser reemplazados por elementos como, por ejemplo, el Partido Liberal, que no tiene esas limitaciones en los temas más valóricos, pero que es un partido que se declara de centro y con el cual nosotros en el Frente Amplio nos sentimos cómodos. Es decir, nosotros no queremos estar en el margen de la izquierda, sino que queremos construir una coalición de centro-izquierda, pero que sea de centro-izquierda en serio. Y eso significa que se abra a derechos sociales mínimos, que avancen procesos de democratización que han quedado postergados. Y yo sinceramente creo que la democracia cristiana está viviendo un momento de entrar un poco en esa... Es muy duro decir irrelevancia, pero sí en decisiones que la puedan llevar a una situación así. Y si no, van a haber elementos, van a haber organizaciones, van a haber fuerzas políticas que van a poder tomar ese espacio. Pero cuando tú dices nosotros, Rodrigo, te refieres más que nada a Revolución Democrática, porque yo no veo tanto esa coalición. Claro, a Mayol conversando con un sector ya está del Frente Amplio. El Vlado Mirosevich dentro del Frente Amplio, y es una de las voces más relevantes. Sí, no, Partido Liberal, Revolución Democrática. Vlado Mirosevich, yo me parece que en la campaña del 2009 estuvo con Piñera, así que no sería extraño que pudiera acercarse más, es decir, no. Pero en el fondo lo que digo es que el grueso del Frente Amplio, que son ustedes como partido mayoritario, puede estar en la formación de una coalición, pero no veo acercándose a todo el Frente Amplio, a esa nueva mayoría o los partidos que queden de la nueva mayoría. Es que yo no creo que ni siquiera se trata de acercarse. Yo creo que estamos viendo un poco la descomposición de la nueva mayoría como frente a nuestras narices. No sé si han visto un poco las declaraciones. ¿Cómo construyen un centro izquierda sin esos partidos de la nueva mayoría y sin la DC? Lo que yo creo es que tenemos que recorrer un camino similar al que recorrimos en el Frente Amplio. En el Frente Amplio hay una diversidad muy importante de tendencias, de ideologías, pero hay sobre todo una confianza respecto a un horizonte común. Entonces, esto no puede ser en donde nos juntamos porque como somos lo que quedamos, o nos juntamos porque hay que juntarse, sino que, bueno, tenemos que ver si hay espacio para un camino común. Oye, Rodrigo, y otro tema interesante es, porque para que haya un buen gobierno también se necesita una buena oposición, digamos, eso de manual de ciencia política. No basta con tener buenos cuadros técnicos, no basta con tener una buena votación, sino que también tú necesitas un interlocutor válido. Yo creo que el Frente Amplio va a ser una posición interesante desde el punto de vista programático, ideológico, que va a pautear un poco el tenor de la conversación por el lado de la izquierda, pero me preocupa lo que pasa en la centroizquierda, me preocupa mucho, porque uno ve un vacío de poder. O sea, lo que se instala después de la derrota de Guillé, que es una abrumadora derrota. O sea, Guillé es el peor candidato de la historia democrática reciente de la centroizquierda, el que es peor que Frey, que era como el niño símbolo de lo que es un mal candidato. El que obtuvo el peor resultado parlamentario, el que obtiene el peor resultado presidencial. Pero bueno, eso ya es pasado, veamos el futuro. Yo no veo un liderazgo que sea capaz de llenar ese espacio. Porque ¿quiénes están? El José Miguel Insulza, pero es que Felipe Arboe. Eso yo te encuentro razón en plantearlo como lo planteas tú, porque además es útil. Pero yo tengo la impresión que cuando ocurre un masazo como el que ocurrió en la elección, lo que va a ocurrir, y que es, a mi modo de ver, es inevitable, es que se te va a producir un rebaraje de cosas que se dio en gran medida ya por la elección parlamentaria. Te pongo una vez más el ejemplo, para hablar de partido por partido.
el Partido Socialista, que estaba dado por prácticamente perdido después de la elección de Guillé con todos los dislates de la campaña, terminó sacando una súper buena votación parlamentaria. 19. El Partido Demócrata Cristiano cambió la fisonomía de su representación parlamentaria sacó básicamente casi el 100% de los que postulaban que representan el mundo más conservador de la DC y quedaron los que representan el mundo más progresista. Por lo tanto, tú vas a tener inevitablemente apariciones de nuevas personas que hoy día incluso hasta quizás ni siquiera nos imaginemos, digamos. El problema que yo creo que le ha pasado a Chile es que desde los últimos 4 gobiernos, las figuras electorales presidenciales han estado concentradas en 2 personas y nada más. Y ellos han prácticamente impedido, no te digo que intencionalmente, pero lo han impedido por la forma en que se ha dado la política en Chile, de que surjan nuevos liderazgos. Y han sido básicamente Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Ahora los dos grupos mayoritarios están obligados a buscarlo. Ni Michelle Bachelet puede llegar por tercera vez, ni Sebastián Piñera puede reelegirse, por lo tanto están obligados a salir figuras nuevas. Por eso Venezuela y Bolivia solucionan eso con la reelección permanente. Lógico. Varios países de América Latina, para evitar justamente que aparezcan figuras nuevas, se empiezan a reelegir. Qué importante la renovación, porque al final no es meter una cara nueva nomás. Tiene que representar algo. Es claro, es vivir un proceso de reflexión interna, tomar tus aciertos y tus errores y elegir un camino con una nueva voz. Y eso es algo que le ha costado mucho. Por poner el símil español, por ejemplo. Espérate. Sí. La nueva mayoría, o lo que era la concertación, era prácticamente obvio, porque cuando termina la elección pasada, aparece inmediatamente la figura de Michelle Bachelet ahí con un alto porcentaje de aprobación. Por lo tanto, solo había que esperar a que ella dijera. El resto de los liderazgos quedaron todos. Lo mismo pasó un poco con Piñera, es decir, se quedó sin. No, pero ahí Chile Vamos nuevamente, y lo digo con alguna cuota de humildad, marca un contraste muy claro con lo que es la nueva primaria. Quedaron instalados, quedan instalados muchos liderazgos. Lo mismo hizo Michelle Bachelet hace 4 años. Tuvo una primaria a 4 bandas. Eso a 4 años. En esta pasada han quedado instalados liderazgo en Chile Vamos, digamos, Felipe Cas, incluso el propio Manuel José Sandoni y un par más. Y lo que cuesta instalar liderazgos desde el Congreso, ahora le cuesta mucho más. Ahora, yo iba al punto de que, por ejemplo, usando el símil de España, que me parece que se parece mucho a la política chilena, yo no veo un Pedro Sánchez, porque en España la izquierda tiene a Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, que son los líderes de Podemos, y esa izquierda que estaba un poco en knockout fue capaz de potenciar a un líder que no ha tenido muy buenos resultados, pero de algún modo conduce, ¿cierto? Orienta, hay un interlocutor válido que es Pedro Sánchez. Yo no sé quién va a ser el Pedro Sánchez de la nueva mayoría. Ese es parte del desafío que tienen los conglomerados de potenciar las figuras que eventualmente van a ser los líderes del mañana. Mira, en el caso de el Frente Amplio, ya que está Rodrigo acá, no cabe la menor duda de que Beatriz Sánchez fue súper buena candidata y genera 20% o 20 puntos, qué sé yo, para una coalición que genera bastante menos, genera casi 400.000 votos menos. Pero en la próxima elección presidencial, varios de las personas que no podían ser candidatos a presidente en esta elección van a poder serlo. Y por lo tanto tú vas a ver el perfilamiento de figuras que... Rodrigo, por lo pronto. Además, apoyado por el Mercurio, imagínate. Claro. Estoy listo. Estáis listos. Pero vaya a tener figuras que no van a necesitar ir a buscar afuera personas que los representen. Entonces, eso es lo mismo. Felipe Cast, tú me vas a decir que Felipe Cast, Manuel José Sandón, José Antonio Cast no van a ubicarse en pole position para tratar de... Cierto. Obvio que sí. Claro. José Antonio Cast, yo me imagino que dentro de poquito va a sacar o va a anunciar un movimiento, su referente, que va a ser, qué sé yo, un Tea Party chileno, pero que tiene el peso de 8% de votos ganados en una primera vuelta, que no es menor. Tea Party chileno. Así es que...
Hay un momento el que se... Hay que pero yo también estoy de esperar, acuerdo. Yo creo que no estamos acostumbrados a ver los liderazgos. Esto es un poco lo que pasó en la elección del Senado en la quinta región, donde ganó Juan Ignacio Latorre, Revolución Democrática, y no aparecía, o sea, en la tele no tenían la foto que poner, entonces te aparecía como la foto... Nosotros lo tuvimos antes. Si es un senador electo, ¿cómo no está la foto? Y bueno, este es un momento en donde está cambiando un poco ese panorama. Yo estoy muy de acuerdo. O sea, las últimas 3 elecciones han habido 2 candidatos, pero la anterior había sido Frey, o sea, ya venimos con este Pero tema tú como Frente Amplio te sientes más cómodo teniendo como un partner o un interlocutor válido por el lado de la centroizquierda con un José Miguel Insulza o con un Elizalde? Es que programáticamente. Nosotros queremos ser esa centroizquierda, entonces queremos liderar ese campo. Y ahí está Giorgio Jackson, y ahí está Miguel Crispi, va a estar Juan Ignacio Latorre, Catalina Pérez. Esos son nombres que... Pero tienes que llegar a acuerdo también con una centroizquierda más moderada. Es que yo me niego a aceptar de que nosotros estamos en la radicalidad. Nosotros creo que estamos planteando con muchos errores que tenemos que ir solucionando y mejorando. Estamos planteando un programa de derechos sociales básicos. No sé si vieron la entrevista de este empresario en la tercera, ¿cómo se llama? El que decía el Frente Amplio de la utopía y la cuestión. Entonces le decían, pero el Frente Amplio, ¿qué es para ti? No, mira, en realidad el Frente Amplio para mí no es la UP, pero es como la izquierda de los derechos sociales. Entonces, ¿cómo va a hacer eso un insulto o una muestra de radicalidad? Entonces, ahí es donde nosotros no vamos a aceptar que nos tiren a ese margen, y queremos construir un campo que de esa pelea... Camino propio. ¿Ah? Camino propio. No, si lo vamos a hacer dialogando. Y estos últimos 4 años, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Vlado Mirosevic han hecho un montón de proyectos de ley, han apoyado proyectos de ley, no lo han hecho solos. ¿Van a colaborar con el gobierno? ¿Están abiertos a colaborar en temas? Conversar y dialogar con el todos, gobierno, porque ¿sí? eso es parte de un rol dentro de un país democrático. Pero vamos a hacerlo también en base a las banderas que creemos que son buenas para Chile. Si creemos que son retrocesos, no lo vamos a hacer. Pero no nos vamos a perder en la performance de estar en la trinchera del no. Eso no va a ser nuestro camino. Bueno, hay montones de cosas. Yo hoy día solamente quiero decir que quiero felicitar y más que felicitar, quiero hacer un elogio. Porque está de cumpleaños hoy día la Jane Fonda, y perdónenme, pero no tiene nada que ver con política chilena, pero los amores masturbatorios de juventud, weón, merecen Yo pensé que me iba a felicitar a mí porque estuve muy fino en mi predicción. 80 años. 80 años. Y está harto respetable todavía Jane Fonda. Mira. Barbarella, eso. Si nos está escuchando, feliz cumpleaños para ella. Sí, escucha el programa mucho, sí. Seguro. Clase. Buenísimo. Oye, finalmente, si tú tuvieras que decir, Jorge, por ejemplo, cuáles son las 3 primeras cosas que va a hacer, te lo planteo de la siguiente manera, no sé si estás de acuerdo conmigo. Cuando voy a poner un ejemplo de estos que sacan urticarias en la derecha conservadora, pero tú no eres de la derecha conservadora. Cuando llega Fidel Castro, cuando llega Fidel Castro al poder en la Revolución Cubana, la primera gran reforma y la primera gran política pública que establece es la alfabetización de la población. En la primera, se contratan gente por los diarios europeos, norteamericanos, latinoamericanos, profesores de castellano que vengan a la isla a alfabetizar, que tenía en esa época una analfabetización que era de las peores de América Latina. Le preguntan, me acuerdo en una entrevista, no sé si que fue la entrevista con Regina Hebreo o no qué, le preguntan por qué escoge la alfabetización y no una cosa más estructural, así en términos de política económica, como primera medida. Y contesta Fidel una cosa que yo lo he visto, que varios otros han señalado más o menos lo mismo, porque dice, cuando triunfa un conglomerado, tiene que aprovechar el nivel de entusiasmo que queda inmediatamente después de la victoria. Y tiene que aprovecharlo en aquellas cosas que probablemente son más costosas en términos personales de aprender o de aceptar. Un proceso de alfabetización implica que tú tengas que ir a un lugar, repetir, aprender cosas nuevas, que es una lata si tú lo haces cuando ya han pasado 2 años y en una de esas metiste la pata 3 o 4 veces y ya no están tan entusiasmados contigo. Pero, por lo tanto, es necesario hacer un montón de políticas públicas que generen
un grado de entusiasmo porque requiere que se pronuncie también o que participe la población. ¿Cuáles crees tú que debieran ser las cosas dentro del programa de Piñera que más inmediatamente él se aboque a hacer y que sean de alguna manera cosas chicas? Y que sean viables con el Congreso. Promover un gran acuerdo transversal al arco político en el tema infancia. Yo creo que eso es esencial. Y eso lo va a conseguir, yo creo. Incluso Gabriel Boric, político de qué? un acuerdo político transversal en torno al tema de la infancia vulnerada. Yo creo que ese es un tema muy prioritario, es una apuesta por el futuro de Chile. Cuando uno invierte en los niños, digamos, es una apuesta por el futuro. Los y en niños eso primero en la fila. Claro, y en ese sentido yo creo que hay voluntad, digamos, transversal de colaborar. Después yo creo que hay que arreglar el tema tributario, el tema de los impuestos. Yo creo que no en términos de subir impuestos, sino que volver a un sistema que sea menos complejo, que haga más eficiente la recaudación. Se ha hablado de volver a un sistema integrado. De la mano de eso también promover una agenda que Juan Andrés Fontaine habló cuando él fue ministro el año 2010 de la agenda de impulso competitivo. Es decir, digamos, un conjunto de medidas que permiten dinamizar la economía, generar más y mejor oportunidades para los emprendedores de Chile, para los grandes proyectos que generan trabajo y agregan valor a nuestra economía. Ahí ese sería el segundo eje, impuestos, crecimiento. Y el tercero, que yo creo que es un desafío más de mediano plazo, pero no por eso menos importante, es el tema de la Araucanía. Yo creo que ese es un tema país que nos invita a reflexionar o a repensar la relación del Estado con su pueblo originario. Yo creo que hay espacio para repensar el paradigma en virtud del cual el Estado se relaciona con su pueblo originario. Yo creo que hay espacio para modificar la política de entrega de tierra, para pensar otras vías de algún modo reparación de los pueblos originarios. El programa de Piñera tiene una apuesta ambiciosa, a mi modo de ver, que es la creación o la conformación de un Consejo por la Paz para la Araucanía, donde todos los actores se sienten, todos que quieran llegar a un acuerdo, diálogo, de manera tal de que vuelva a imperar la paz social en una región que también donde es la región donde Piñera obtuvo la mayor cantidad de votos. Creo que ahí es donde mejor se aprovecha el impulso que hablaba Fidel obtuvo Castro. El 61% de los votos, y me parece que ahí hay espacio y es un tema país también, que en el fondo todos estamos convocados e invitados a colaborar y a ser partícipes. Entonces yo creo que ahí tengo tres temas que yo creo que son importantes: infancia, crecimiento, economía, tema tributario, y el tema de la Araucanía. Yo creo que son desafíos muy importantes de cara a este periodo como de luna de miel, se le conoce, ¿cierto? Que son los primeros meses donde el presidente tiene la cancha un poco más abierta para poder cosas que yo espero que no vuelvan a pasar. Recomiendo dos. Uno, que no haya ningún ministro, y menos el presidente, ningún ministro, que en etapa en que se están haciendo cambios o fórmulas o haya situaciones económicas diversas, mencione la frase "hay que cuidar la pega". Yo encuentro que si es que hay un barbarismo más intimidador, más domesticador, más intento de transformar a las personas en entes pasivos, es esa frase que lo han tirado. Yo sueño con un país donde los trabajadores quieran cuidar a sus trabajadores, es decir, que no se cambien de pega porque tienen mejores oportunidades. Me explico, ¿no? Es un poco el mundo al revés. Yo tengo otra petición respecto a los ministros y ministras. Ojalá, pienso yo, en época navideña. En época navideña. ¿Quieres ser ministro? Tratemos de que no haya ninguno formalizado, evitemos el cohecho, la corrupción. A mí, con eso, yo creo que sería un tremendo avance. Y sobre todo, yo creo que humildad. Nada de pendrive, nada de gobierno de excelencia que vamos a hacer en una semana lo que hacen los otros en 25 años. Ese tipo de cosas, si logran sacar todo eso, pueden partir bien y van a tener espacio. Ahora, efectivamente hay que tomar mucho, cuando habla de política de infancia, de lo que está pendiente y que está ahí, que no ha salido adelante, porque no es un tema fácil, es un tema país, pero que efectivamente hay que ver lo que se está haciendo y no cortar y empezar de nuevo. Ningún tema de rehabilitación en general es fácil, porque yo he insistido mucho en este punto, porque no genera incentivos de corto plazo, que es cuando los incentivos de corto plazo son aquellos que tú puedes mostrar dentro de tu mandato como obra. La rehabilitación no las va a ver Sebastián Piñera aunque él las inicie. Si que las inicia con toda la fuerza, no va a ver los resultados dentro de su mandato. Los va a ver probablemente el siguiente o el subsiguiente presidente, porque toma 8, 10 años una situación de ese tipo. Y por lo tanto la tentación es, en vez de rehabilitar,
pongamos más cárceles. Es mucho más sencillo y ahí se ven al tiro y se inauguran y se cortan cintas. Y por lo tanto, ese es un tema que creo que una persona que no va a reelegirse nuevamente podría perfectamente disminuir el ego de tener que inaugurar todo dentro de su No, pero yo creo que el gran desafío, cuando tú planteas eso, Fernando, es que la derecha inclusiva. Y eso es, terminar con el etos de esta derecha individualista, vinculada al lucro, por una derecha más inclusiva. Nos tenemos que ir. Le damos las gracias a Jorge Ramírez y la gracias y feliz Pascua a todos ustedes, Rodrigo Checopar y Pancho. Nos vemos hasta después de Navidad. Hasta después de Navidad. Que les vaya muy bien. Volvemos. Buenas noches.